enfocada en el poder de RevOps en el flywheel. Yo sé que, y quizás coméntenme ahí cuántos conocen lo que es el flywheel y a nivel general de lo que es RevOps, yo creo que ya es un término con lo cual estamos bastante familiarizados, pero hoy día vamos a ver cómo estas dos cosas se conectan y al conectarlo, qué cosas grandiosas podemos hacer en nuestra organización, ya sea en el área en el cual participamos, área de ventas, de marketing, etcétera, o si tenemos personas aquí en el público que ya están más encargadas a nivel holístico de la organización. Entonces vamos a ver algunos fundamentos de Flywheel para refrescar conceptos que quiero que sean muy claves a modo de la presentación. Vamos a ver el concepto también de las fuerzas y fricciones, cómo RevOps se une en el fondo a potenciar y solucionar esto, y vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que nos podamos identificar y decir cómo esto nos pega a nosotros directamente, quizás en nuestra área o en nuestro trabajo. Por favor, siéntanse libres de comentar en el chat para que nos vayan quedando ahí las preguntas. Al final igual vamos a dar un espacio especial para comentarios, ideas, experiencias, así que por favor siéntanse libres de participar. Bueno, comenzamos entonces. Yo creo que todos hemos visto esta diapositiva, ¿cierto? Ya hace, yo creería, ¿cuánto? Unos 5 años, 4 o 5 años, que Brian Halligan lo presentó en el evento de Inbound, en donde presentó este nuevo modelo de crecimiento circular, ya no enfocado en el embudo, sino que en el flywheel, en donde el principal cambio, el principal foco estratégico con el cual se presentó esto es tener al cliente en el centro, entendiendo que el cliente ya no es el resultado final de las operaciones, sino que tiene que ser ese combustible, el cual nosotros, todas las áreas en el fondo, trabajamos para que con los clientes en el centro podamos seguir creciendo. Ese fue el cambio principal y quiero que rescaten y que recuerden muy bien este concepto. Pero no sé si les ha pasado a ustedes. A mí al principio esto me parecía fantástico. Yo decía que bueno, que, o sea, me hace mucho sentido a nivel teórico. Pero a nivel práctico, existe todavía, creo yo, como un vacío legal, por decirlo de alguna manera, y que me hace plantearme la siguiente pregunta. ¿Quién se encarga del flywheel? ¿Existe hoy día, y respóndeme quizás ahí, existen personas en su organización que velan por el flywheel de manera completa? Yo creo que aquí yo sé, ya conozco a algunos que estamos acá presentes, somos específicamente encargados del CRM, específicamente encargados de marketing, es del área de ventas, pero ¿existe un rol hoy día que pueda ver el flywheel de manera estratégica y de manera completa y decir, ok, voy a velar porque cada una de las áreas, ¿cierto?, se conecten bien, que haya un correcto traspaso de información, que realmente el cliente esté en el centro y que realmente estemos enfocando todas las estrategias con esa maximización del deleite del cliente. Por ende, eh, quiero que nos quedemos con esa inquietud. ¿Quién está velando por el flywheel? Y el flywheel, solo a modo de repasar el concepto, es este modelo adoptado por HubSpot para explicar el éxito de una organización cuando todos los equipos se alinean bajo la entrega de una gran experiencia al cliente. En este sentido, recordando simplemente las cosas más fundamentales, en la parte de atracción tenemos que recordar que aquí la premisa principal es atraer con valor en vez de exprimir valor. ¿En qué sentido? En nosotros como empresas, brindar valor, ya sea por contenidos, por campañas bien creadas, ¿cierto? Con contenido de valor, nosotros podemos atraer a los clientes de manera muy natural y de manera sincera, ¿cierto? Porque estamos conectando, identificándonos con el dolor que está sintiendo nuestro público, ¿cierto? En vez de extraer valor en el cual hay casos como, no sé, puedes acceder acá solamente si llenas este formulario o me das tu teléfono, y desde el momento uno estamos exprimiéndole valor al cliente, solicitándole datos o haciendo fricciones en esas primeras experiencias. Entonces, la premisa principal de lo que es la atracción es atraer brindando valor por sobre exprimir valor. En segundo lugar, en la parte de interacción, la premisa principal es hacer el proceso de compra lo más fácil posible. Recuerden que
La parte de interacción comienza cuando en la atracción se realiza la acción deseada, llenar un formulario, agendar un demo, una reunión, ¿cierto? Esa acción deseada ya para nosotros ya no es un desconocido, sino que para nosotros ya es una persona identificada y con la cual queremos comenzar una relación. Por ende, este proceso de compra, ya sea desde esa etapa más temprana de descubrimiento, ¿cierto? Consideración, en donde estamos conectando con sus puntos de dolor, la idea es que ese viaje sea lo más fluido posible y lo más fácil posible, y esta es la problemática principal de esta etapa de interacción. Y por el otro lado, el deleite, principal foco por el éxito del cliente. Tiene que ser sí o sí este resultado de todos los esfuerzos que hacemos tanto en marketing, en ventas, toda la parte del servicio al cliente, cuando el cliente ya está experimentando el servicio, el producto, tenemos que seguir preocupados de que esté deleitado y que finalmente dé respuesta a su problema. O sea, que nuestra solución realmente solucione, valga la redundancia, el problema con el cual la persona llegó inicialmente. El concepto que yo quiero profundizar en toda esta sesión y que vamos a ver cómo RevOps finalmente puede ayudar a potenciar todo este flywheel son las fuerzas y las fricciones. Tenemos que reconocer que tal cual este flywheel funciona como una ruleta, ¿cierto? Funciona con fuerza. Imagínense una ruleta de concurso, ¿cierto? El participante lo tira y va de a poquito, va ralentizando y para porque hay un tope. Esos topes internamente en las empresas también existen cuando vemos este modelo del flywheel y estos topes los vamos a llamar fricciones. Entonces, fricciones va a ser cualquier acción que impida o genere mala experiencia en el proceso de compra de un cliente. Es decir, si yo tengo este viaje guiado, lo tengo muy bien mapeado, pero hay partes en donde los clientes se traban o quizás las tasas de MQL a SQL, vemos en el fondo que podríamos optimizarlas, ¿cierto? Esas tasas de conversión interna. Todas esas cositas que están impidiendo ese avance fluido van a ser, y lo vamos a llamar fricciones, y a su vez, de manera contraria, tenemos las fuerzas, ¿cierto? Que esta persona que tira y jala acá de la ruleta, ¿cierto? Y hace que este flywheel pueda avanzar. También van a ser estrategias que impulsan el flywheel y permiten escalar. Dicho esto, usar el modelo flywheel como parte de la estrategia de RevOps puede ayudar a detectar nuevas formas de crecimiento. ¿En qué sentido? Al nosotros identificar este flywheel, identificar estos puntos de fricción, nos vamos a dar cuenta y muy tangiblemente, como yo les decía, en tasas de conversión, en cantidad, no sé, en cumplimiento de metas, cosas muy específicas, podemos finalmente detectar cosas que a nuestros ojos de manera obvia quizás las podemos ignorar. Por ende, todo lo que podemos aplicar de RevOps en nuestro flywheel van a ser, generalmente son nuevas formas, perdón, de crecimiento. Entonces, el desafío que nosotros tenemos como organizaciones en nuestra etapa de atracción se va a basar principalmente en atraer a personas correctas con contenido valioso usando estratégicamente los insights que nos entrega de su comportamiento digital. Aquí la pregunta es, ¿tenemos traqueado cuáles son esos insights que las personas nos entregan en su viaje con nosotros? ¿Sabemos finalmente cuántas personas ingresan a nuestro sitio, cuántos le hacen clic, cuántos abren nuestros correos? HubSpot obviamente nos ayuda con esto y por eso estamos todos acá, ¿cierto? Porque ya conocemos el corazón o manera transversal todo lo que HubSpot nos puede ayudar. Por ende, es fundamental que lo podamos nosotros conectar, todo lo que nosotros tenemos a disposición, conectarlo para beneficio estratégico de nuestro flywheel. Por otro lado, el desafío que tenemos como organizaciones en la parte de la interacción es conectar con los puntos de dolor y objetivos que la persona necesita resolver, entendiendo que la premisa de esta etapa era hacer el proceso de compra lo más fácil posible, lo más fluido posible. En este sentido, ¿cómo podemos hacer eso? Realmente conectando con estos puntos de dolor para que la persona se identifique y que sepa que estamos hablando en su mismo lenguaje. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que son de diferentes industrias y desde el área comercial siempre intentamos ponernos como la máscara en el fondo de
la industria con la cual estamos hablando. Por ende, si yo hablo con una universidad, el área comercial utiliza un lenguaje de, oye, yo te ayudo a llenar tus cupos de admisión, veamos cuáles son las tasas de conversión que tú tienes en las llamadas con las personas de admisión, etcétera. Entonces, el lenguaje que nosotros vamos utilizando tiene que ser reconocido, tiene que ser familiar por quienes están esperando esa buena experiencia y para que finalmente conecte con nosotros. Entonces, tenemos este desafío de conectar con los objetivos y los puntos de dolor para que este proceso de compra sea lo más fluido posible. Y por otro lado, tener un alto compromiso con el éxito del cliente. Es decir, ya no vemos al cliente como este resultado final y ahora vemos, ¿cierto?, cómo hacemos nuevas campañas de marketing para inyectar más leads, sino que vemos realmente cómo nuestros clientes con su satisfacción, midiendo, ¿cierto?, con las encuestas NPS, y hay un montón ahora de herramientas para detectar finalmente cuál es el pulso, cuál es la sensación que están experimentando nuestros clientes y a raíz de eso nosotros seguir creciendo como organizaciones. En este sentido, y ya para entrar a tierra derecha, la función de Revenue Operations da soporte estratégico y sostenido a las soluciones que eliminan fricción o brindan fuerza para que el flywheel gire más rápido, ayudando al crecimiento de la empresa. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, como tarea número uno, que ya tenemos en estos breves minutos, ya tenemos una tarea para llevarnos a la casa, es detectar estos puntos de fricción. Mapea, ¿cierto?, todo tu proceso. Si tú dices, mira, yo soy solamente el área de marketing, bueno, partamos, como se dice, partamos por casa, ¿cierto? Veamos cómo en nuestro embudo interno, cómo podemos nosotros ver qué cosas están impidiendo que las personas hagan clic a nuestro sitio, que las personas descarguen algún contenido, que las personas se inscriban a algún webinar. Veamos, detectemos en el fondo cuáles son estas cosas que impiden que la persona pueda fluir libremente en todo este viaje de su recorrido de compra, a los cuales les vamos a llamar puntos de fricción. Y en este sentido, quiero que les traiga aquí un ejemplo para que veamos cómo HubSpot cambió de manera tangible esta mentalidad al cambiar su modelo de incentivo de venta, entendiendo que el cliente en el fondo como ese resultado final es a quien nosotros debemos deleitar y permitir esa satisfacción, entendiendo que él tiene el poder, no el poder absoluto, ¿cierto? Pero sí un gran poder influenciador, ya sea de manera positiva o de manera negativa, para atraer a nuevos clientes o finalmente ahuyentar a potenciales leads, ¿cierto? Con una mala experiencia. Entonces, no sé si todos sabían, pero HubSpot cuando quiso poner en práctica esto, porque como les decía al principio, el flywheel suena muy lindo, ¿cierto? Pero ¿cómo lo tangibilizamos? HubSpot cambió su modelo de venta y les voy a explicar cómo. La mayoría de las empresas y en las áreas comerciales, ¿cierto? Y quizás es lo más lógico, se mide por negocios ganados, ¿cierto? Cumplimiento de meta, ¿cierto? Conseguimos tantos clientes, el negocio ganado es este objetivo principal. Y si bien es una métrica que tenemos que seguir mirando, ¿cierto? No debería ser la motivación con la cual el equipo comercial trabaje. Entonces, si se fijan, no es un tema de cumplir o no un KPI, sino que es realmente la intención detrás de cada una de nuestras acciones. Entonces, ¿qué hizo HubSpot? En vez de decir el negocio ganado es en el fondo el check para pagar, ¿cierto?, las comisiones de ventas, que obviamente este modelo de comisiones en el área comercial es muy conocido y muy usado, vamos a hacer el siguiente cambio. Cuando la persona, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos una licencia de HubSpot, ¿cierto? Tenemos, ya lo hicimos a través de una agencia o lo hicimos directamente con HubSpot. Sea quien haya hecho esta negociación, si el cliente da de baja su licencia de HubSpot, después de su renovación decide no renovar en el fondo, el vendedor, en este caso, el ejecutivo que realizó eso, va a perder su comisión por esa venta. Es decir, tenemos este primer KPI, logramos la beta, pero si la persona o el cliente en este caso no renueva, quiere decir que algo sucedió que no le motiva a renovar la suscripción, por ende hay que poner ojo ahí en qué pasó en el proceso. Quizás el equipo, en este caso ya no sería responsabilidad 100% de ventas, pero sí necesitan tener una conexión
con el área que está brindando ese servicio, brindando soporte, ¿cierto? Y ahí en el fondo se va agrandando la relación entre equipos, ¿cierto? Pero si, en conclusión, si la persona no renueva, el vendedor pierde esa venta. Y por el contrario, si la persona renueva, se va a aumentar la comisión que actualmente se le daba. Entonces, si se fijan, es un modelo en donde el KPI de ventas sigue estando, ¿cierto? El cumplimiento de metas, yo creo que todos lo tenemos, ¿cierto? Y tenemos que seguir con un objetivo súper claro y súper tangible, pero la intención con la cual estamos trabajando para generar esa venta es la clave y es lo que va a generar hoy día ese cambio de mentalidad. Por ende, la meta de revenue no debe estar basada en acciones de corto plazo, sino en tener clientes contentos que se proyecten a largo plazo con la empresa. Ese es el cambio, ¿cierto? Y cómo tangibilizamos todo esto que estamos viendo, se pueden hacer acciones concretas que finalmente permitan expresar lo que el flywheel promueve. Y fíjense en esta cifra. Según Nielsen, el 92% de los consumidores confían en las recomendaciones personales por encima de todas las formas de publicidad. Esto sugiere que los clientes referidos tienen una mayor predisposición a convertirse en clientes fieles, lo que hace que su adquisición sea más rentable que la de nuevos clientes. Es decir, yo creo que todos conocemos, pero quise poner estas cifras para que realmente convencer a todos, ¿cierto? Que cuesta mucho más traer a un cliente nuevo que fidelizar a un cliente y que esta persona nos traiga a nuevos clientes. Por ende, la experiencia, el foco en la experiencia hoy día es fundamental para poder ponerlo al centro de todas las acciones que nosotros hacemos, independiente del área en el cual nosotros pertenezcamos. Y esta otra cifra dice que adquirir un nuevo cliente puede costar entre 5 y 25 veces más que retener a un cliente existente. Los referidos a menudo son más fáciles de retener debido a la confianza inicial establecida a través del referente. Por ende, esa confianza tiene que ser esa estrella la cual nosotros tenemos que alcanzar. Es esa estrella que nosotros tenemos que desear y conseguir en cada uno de nuestros clientes. Dicho esto, les tengo aquí ya la tarea 2. La tarea 1, veamos qué puntos de fricción nosotros podemos detectar en el viaje del cliente, que nosotros podamos tomar acción, ¿cierto? Y la tarea número 2, si yo tengo que cambiar esta mentalidad de, en vez de tener objetivos, ¿cierto? O incentivos de corto plazo, yo tengo que sí o sí necesariamente enfocarme en acciones de valor a largo plazo, entendiendo que el cliente hoy día es un activo muy importante dentro de la organización. Entonces, veamos qué tiene que ver todo esto con RevOps. La definición de RevOps, para que todos estemos en la misma página, es una estrategia empresarial que busca alinear y optimizar las funciones de ventas, marketing y éxito del cliente para impulsar el crecimiento de los ingresos en una organización. Se centra en romper las barreras organizativas tradicionales entre estas áreas y promover una colaboración más estrecha entre ellas para mejorar la eficiencia y la efectividad en todo el ciclo de vida del cliente. Se les hace familiar, según todo lo que hemos hablado anteriormente. Si nosotros decimos que tenemos que mejorar este viaje de compra, ¿cierto? Hacerlo lo más fluido posible, eliminar estas fricciones, ¿cierto? RevOps finalmente como el corazón estratégico de lo que es RevOps es justamente alinear equipos, alinear esfuerzos, saber en el fondo que la satisfacción del cliente es la meta, es el resultado por el cual nosotros como organizaciones debemos ir para poder crecer mejor. Por ende, no podemos ignorar lo que esta función significa para dar cumplimiento a lo que es nuestro flywheel. Y en este sentido, quiero recordar también los 4 pilares de RevOps para que cuando vayamos a los ejemplos a continuación nos haga mucho sentido decir, sí, RevOps realmente tiene este impacto en nuestro flywheel para poder generar acciones de crecimiento, acciones tangibles que nos permitan tener mejores resultados y poder escalar nuestro negocio. El primer pilar, personas. ¿Y por qué? Porque RevOps se enfoca en establecer roles claros y responsabilidades definidas para cada miembro del equipo, asegurando que todos estén enfocados en comprender y abordar las necesidades del cliente. Si se fijan,
el cliente sigue estando en el centro, enfocados todas las áreas de la empresa, enfocados en entender cuáles son esas necesidades que cada uno, ¿cierto?, puede solucionar desde su perspectiva y teniendo roles súper claros y responsabilidades súper claras para que no hayan vacíos y que no hayan desconexiones, ¿cierto? No sé, el marketing generó 10 MQL, ¿cierto? Pero no hubo un correcto traspaso al área de ventas, por ende hay clientes que se perdieron ahí. Entonces, todas esas cositas de roles y responsabilidades, Revos en el fondo es uno de los pilares de que a nivel personas existan estas cosas muy bien definidas, promoviendo colaboración, promoviendo la transparencia, focalizado, ¿cierto?, en la satisfacción del cliente. Por otro lado, tenemos el pilar de los procesos, y esto es esencial para garantizar eficiencia operativa y escalabilidad de una organización. Hoy día, y también una invitación, cuestiónense qué cosas dentro de su, ya sea de su rol, de su departamento a nivel organizacional, qué cosas no están documentadas y que son estas cosas que se van dando de pasillo, ¿cierto? Quizás nosotros tenemos a alguien al lado y le decimos, oye, ya te mandé esto, ¿cierto? Ya, pero esa conversación, la memoria es frágil, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas de pasillo en las empresas, sobre todo ahora que estamos la mayoría volviendo a modalidades más presenciales, ¿cierto? Más híbridas. Hay cosas que se nos quedan ahí en un chat, ¿cierto? En un Slack, ¿no? Yo te lo mandé por Slack, ya, pero realmente esa era parte del proceso, es la mejor forma de darle seguimiento a los datos dentro de la organización, es para cuestionarnos también este tema. Por otro lado, el tercer pilar son los datos, y por esto es que es fundamental para poder garantizar esta alineación tomar datos confiables con una única fuente de verdad. Y quizás me van a escuchar mucho decir esto, pero dentro de RevOps lo esencial es tener una única fuente de verdad para que finalmente los datos, asegurarnos que sí sean los datos correctos, que no hayan duplicidad, ¿cierto? En un montón de datos, para que cada una de las áreas de la empresa pueda tomar decisiones certeras y finalmente, confiar en los informes. No sé, si quieren, déjenme en el chat cuántos realmente confían en los informes que están creados dentro de los paneles de HubSpot. Es lo que uno debiera hacer, ¿cierto? Decir, oye, voy a hacer este panel, voy a hacer este informe, pero generalmente nos surge esta cosa como de decir, no, pero no me parece que este número es así, creería que este número es diferente. Y bueno, esos creería, esos me parece, no debieran existir para tomar decisiones correctas y decisiones informadas que garanticen finalmente un resultado concreto. Y finalmente, el cuarto pilar, sistemas. ¿Esto qué implica? Asegurar que las tecnologías utilizadas en la empresa estén alineadas con los equipos y se utilicen de manera efectiva para proporcionar una experiencia excepcional al cliente. Es decir, todo tipo de software que nosotros tengamos en nuestra organización tiene que ser, en primer lugar, conocido, porque conozco muchas organizaciones que tienen estas suscripciones zombies que se llaman, ¿cierto? Que tienen muchas suscripciones que, ay, esto me costó $5, voy a pedir la tarjeta, ¿cierto? O lo pongo yo mismo, lo pago, porque sé que me va a ayudar en mi trabajo y vamos sumando suscripciones y finalmente después no sabemos cuántas suscripciones tenemos, cuánta tecnología estamos utilizando o subutilizando, ¿cierto? Y sobre todo en HubSpot. Hoy día HubSpot está constantemente cambiando y no nos podemos quedar atrás. Como decía una persona que conocí una vez, no podemos tener este Ferrari estacionado, sino que HubSpot realmente es este Ferrari que nos tiene que llevar a conseguir mejores resultados. Dicho esto, quiero que vayamos ahora a ejemplos concretos para que ustedes se puedan identificar y decir, ok, ¿cuáles son estas fricciones o fuerzas que tengo dentro de mi empresa que RevOps finalmente me puede ayudar a resolver para que nos llevemos también esa tarea para la casa? Por un lado, quiero que sepamos que existen dos tipos de fricciones. Existen fricciones que son de cara al cliente y fricciones internas que finalmente se traducen también de cara al cliente en una mala experiencia. Fricciones de cara al cliente. Tenemos demasiada espera para soporte del cliente, tardía respuesta de los formularios o que nunca me respondieron, ¿cierto? Cuando uno envía un formulario y que nunca te llegó el correo o que nunca te llamaron, todas esas cosas son fricciones. Dificultad para entregar información en el sitio web, necesidad de hablar con alguien de la empresa para tareas de autorresolución, cosas que la persona puede hacer por sí misma, no,
tenemos que ponerle ahí, tiene que llamar a tal persona. El otro día me pasó, por ejemplo, que tengo que renovar ahora mi licencia de conducir y tengo que ir presencialmente a la municipalidad aquí en mi comuna para que me den una hora y que me digan cuándo tengo que ir. Realmente dije, wow, o sea, hay cosas que friccionan, ¿cierto? Este flujo, friccionan finalmente la toma de decisión, las acciones que podrían ser automatizadas, ¿cierto? Retraso en entrega del producto o los servicios. Errores, ¿cierto? Esto ya obviamente es algo muy concreto, ¿cierto? Un error en el producto o en el servicio, eso es una fricción, yo creo que es una de las más graves, que lo que tú entregues esté mal, ¿cierto? Precios extremadamente altos, saber finalmente que no estamos acorde al valor que nosotros estamos entregando. Y los famosos fees sorpresas. No sé si les ha tocado que, no sé, quizás hasta con HubSpot les pudo haber pasado, que contrataron HubSpot y se dieron cuenta que, no, pero esta parte tienes que pagar por esto. Uy, pero no me dijiste inicialmente. No, es que todas esa cosita de transparencia de precio y finalmente saber que la persona, si le estás cobrando 10 es todo lo que necesita y no hay cobros extras o cobros sorpresa, también esos son fricciones que son de cara al cliente. Y veamos cómo RevOps finalmente puede ayudar a suplir estas necesidades que son muy concretas y muy tangibles, muy comunes dentro de las organizaciones, y cómo RevOps finalmente toma acción sobre esto. Recuerde muy bien los 4 pilares que vimos: personas, procesos, datos y sistemas. ¿Qué cosas podríamos aplicar nosotros para solucionar esto? Un sistema centralizado de tickets, ¿cierto? Si hoy día ustedes no están usando lo que es el Service Hub, exploren esta alternativa para poder brindar mejor experiencia de manera más fluida, de manera automática a sus contactos. Automatización de procesos, ¿cierto? Con nuestros workflows, ¿cierto? Yo amo la sección de workflows. Podemos hacer un montón de notificaciones, de entrega de información totalmente automatizada y a tiempo real, que finalmente haga que la persona siga avanzando, ¿cierto? Sin ponerle trabas en su proceso. Procesos de gestión y creación de contenido. Hoy día tenemos dentro de Marketing Hub la opción de de utilizar inteligencia artificial, ¿cierto? El chat GPT. Hay un montón de cosas que pueden hoy día agilizar un montón el proceso de creación, ¿cierto? De investigación y tenemos que hoy día, tenemos esta responsabilidad como profesionales, ya sea de marketing, ventas, servicio, operaciones, tenemos la responsabilidad nosotros de poder ser más ágiles en este proceso. Creaciones de bases de conocimiento para disponibilizar la información que la persona necesita saber. Integraciones entre áreas, saber cómo vamos a hacer este traspaso de leads, cómo vamos a hacer que el área de ventas sepa qué contactos llamar por sobre otros, etcétera. Encuestas de feedback, saber cuál es el pulso, ¿cierto? Saber cuáles son las cosas que están experimentando nuestros clientes para tomar acción. Quizás hay una mala experiencia que se está repitiendo mucho y que no lo tenemos mapeado. Hoy día es esencial saber cuál es ese pulso, cuál es la sensación que tienen nuestros clientes de nuestros servicios. Y por otro lado, comunicación clara y transparente. Como les decía, al nosotros tener roles claros, procesos claros, todo unificado en un sistema, los datos muy confiables, podemos tener una comunicación clara y transparente en todo proceso. Por otro lado, y acá es donde me quiero detener porque las otras cosas generalmente nosotros las experimentamos como consumidores a nivel general, pero hay fricciones internas de las cuales no nos hacemos cargo y que hay que hacer también este mea culpa de quizás yo en mi rol, cómo estoy afectando en fricciones internas. ¿Qué fricciones internas son más comunes? Diferentes sistemas para guardar información por cada equipo. Hoy día, ¿cierto? Tenemos quizás marketing, utiliza Meta, ¿cierto? Quizás descarga su planilla en un Excel, lo metemos nosotros a nuestro CRM, ¿cierto? Hacemos nuestros propios informes, pero ventas tiene ese mismo acceso. ¿Realmente ventas está teniendo eso? Quizás ventas también hace su trabajo por otro lado. Va a eventos presenciales, ¿cierto? O por LinkedIn ahora hay todo un spam, ¿cierto? De todos em, estos mensajes inbox, ¿cierto? Que se mandan para gestionar más leads, etcétera. Esos clientes se están usando de manera privada del área comercial, cada uno tendrá sus contactos, los está traspasando a Hubs para todos ver realmente cuál es el estado general de la empresa.
Otra dificultad, otra fricción interna muy común es dificultad para encontrar información del cliente. Hoy día, ¿cierto? Vemos que quizás por esta misma razón el área de ventas hace preguntas que quizás el área de marketing ya hizo en un formulario y nosotros como consumidores nos decimos, oye, pero yo ya te di esta información, se supone que tú deberías tenerlo. O sea, pónganse ustedes como en su rol de consumidor. ¿Cuántas veces, no sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuántas veces llamamos, no sé, solicitamos una hora al doctor? Te dice la grabación, inserte su root, su DNI, ¿cierto? Y nosotros lo ponemos y cuando te contestan el teléfono te dicen, ¿me puede dictar su root? Es como, oye, pero si te lo di anteriormente, ¿cuál es esa fricción que tienes tú como sistema que no permite finalmente omitir esas cosas que van generando, ¿cierto? Ciertas desilusiones en el proceso. Retraso en los procesos de los equipos de manera individual, ya individualmente, ¿cierto? Las áreas comerciales, servicio al cliente, operaciones, ¿qué cosas internamente están haciendo que se retrase la entrega, ¿cierto? Del informe, del producto o finalmente ralentizando quizás el traspaso de información valiosa. Alta rotación de colaboradores, es decir, y lo voy a unir inmediatamente con el siguiente, que son entrenamientos u onboarding insuficientes de nuevos colaboradores. Cuando tenemos una alta rotación, finalmente tenemos personas en constante aprendizaje desde el inicio y esta curva de aprendizaje dentro de una empresa siempre se va renovando, renovando, renovando y eso se nota. O sea, se nota cuando uno puede detectar cuando una persona es nuevita, ¿cierto?, en una empresa, porque uno le pregunta un par de cosas y dice, no, ya, esta no es la persona con la que puedo hablar y decimos, oye, ¿me puedes pasar mejor con un supervisor o con otra persona que sepa? No sé si les ha pasado a ustedes, pero es muy común ver este tipo de fricciones que finalmente, si se dan cuenta, son cosas internas de la organización que finalmente se reflejan y afectan a la satisfacción del cliente. ¿Cómo RevOps finalmente se hace cargo de esto? Centralizando información en este sistema de CRM o el Smart CRM, que ahora HubSpot lo está llamando de esta manera, con este cambio de precios que lanzó el 5 de marzo, esta semana recién. La idea es unificar información, saber que todas las áreas están centralizando información y la invitación es, si eres del área de marketing, averigua si ventas está viendo lo mismo, averigua si ventas también está inyectando leads para saber cómo marketing, cómo tú desde ese rol puedes apoyar aún esas iniciativas comerciales que quizás no llegaron por una campaña de marketing, pero sí nos podemos hacer cargo desde nuestro rol creando contenido, ¿cierto? Quizás veamos alguna mejora en nuestro sitio web, etcétera. Gobernanza y administración de datos. El pilar fundamental que vimos era, uno de los 4 era los datos. Saber que los datos son confiables, saber que los datos están unificados, que no hay duplicidad, ¿cierto? Y todo lo que eso conlleva. Programas de capacitación, perfiles, roles claros, saber que en el fondo, dentro de este pilar personas, que los roles y las responsabilidades, al estar muy claras y muy documentadas, cualquier tipo de incorporación de una nueva persona, ¿cierto? Va a ser más fluido porque el proceso ya va a estar garantizado y el proceso va a ser muy claro. Revisión de procesos hands-off entre equipos, saber cómo vamos a traspasar información entre equipos, saber que estamos mirando lo mismo, saber que el panel, ¿cierto?, que estamos observando sí nos hace sentido a las ambas partes de la empresa, ¿cierto? Y así un montón de otros ejemplos que pudiéramos nosotros detectar. Por ende, RevOps reduce fricción y aumenta fuerzas. Al implementar todo lo que vimos anteriormente, RevOps nos ayuda finalmente a detectar estas fricciones, que es que, como les dije al inicio, quizás no son las más comunes o que no las vemos, ¿cierto?, tan tangiblemente, pero si nos detenemos a ver KPIs específicos, vamos a detectar y poder idear nuevas formas de solucionar y no vamos a caer en las mismas tácticas o las mismas soluciones de siempre. Esa es un poco la invitación. Y acá es donde también les tengo que poner este bichito en la cabeza para que también lo puedan adoptar, que la fricción también puede ser una fuerza. ¿En qué sentido? Les quiero contar un ejemplo de, no sé cuántos conocen la agencia SmartBack, si no me equivoco es de Estados Unidos.
en donde la encargada de revenue de esa agencia justamente plantea esto y dice que, un ejemplo muy concreto, que ellos tienen sus reuniones de kickoff, los tienen entre el uno, o sea, sí, la primera semana de cada mes. Saben que por proceso todos los clientes que llegaron durante el mes tienen su reunión de kickoff la primera semana del mes. Puede ser que un cliente diga, oye, no es que yo quiero partir, no sé, llegó el 20 del mes, yo quiero partir la próxima semana. No, esa fricción, finalmente, de decirle, oye, no, no puedes hacerlo cuando tú quieres, finalmente va generando desorden en el equipo, ¿cierto? Y se traduce en todas estas cosas internas de proceso, ¿cierto? Y finalmente ellos han podido comprobar que al poner esa fricción han generado una fuerza en el sentido que tienen sus procesos muy ordenados. Finalmente el cliente se amolda a los procesos de esta agencia y sabe que tienen una expectativa muy clara, saben que si comienzan esa primera semana, durante el mes van a haber actividades de valor que finalmente les hace sentido y dice, sí, era muy bueno comenzar al inicio y no el 20 o no cuando el cliente quiera. Por ende, creo que se lleven esta frase. El secreto del éxito cuando agregas fricción intencionalmente es estar seguro de que el tamaño de esa fricción calza con el nivel de valor posterior que experimentará el cliente. ¿En qué sentido? Tú tienes que detectar cuáles son las acciones de valor que tú tienes en tu proceso y detectar si puedes poner algo de fricción intencionalmente, sabiendo que esa fricción bien colocada puede finalmente traducirse en una fuerza positiva. Otro caso, em, con respecto a las renovaciones, por ejemplo. No, Hubs. Voy a tomar HubSpot porque yo creo que acá todos vamos a vernos muy identificados. Típico que uno quiere hacer, tomando una cuenta starter, uno quiere hacer una automatización que no puedas hacer y que tú dices, como que te genera esa cosa de decir, no, no puedo, tengo este límite. Finalmente, HubSpot decide intencionalmente poner fricción y detectar cuáles son las limitantes de cada una de las licencias. ¿Para qué? Para que cuando tú digas, ok, realmente necesito esta automatización y yo la pago, el cliente va a experimentar un valor muy consciente y va a saber que va a estar pagando por algo que realmente a él le generaba valor y no fue algo que a HubSpot se le ocurrió, ¿cierto? Sino que realmente pusieron fricciones, que son estos límites de cada licencia, pusieron fricciones en puntos de alto valor en donde el cliente al traspasar esta fricción va a percibir el valor de una manera mayor y finalmente va a ser un cliente más satisfecho, que esa es un poco la idea detrás. Por ende, agregar fricción en puntos de alto valor puede generar mayor revenue y deleite a los clientes. Y aquí la invitación justamente es detectar y que nos llevemos ya para ir cerrando, que dentro, como te digo, dentro de tu departamento, dentro de tu rol o a nivel general, acciones de alto valor que finalmente nos permitan poner una fricción intencionalmente, podemos nosotros al cliente traspasar esta fricción, va finalmente a valorarlo mucho más. Ya sea, como les digo, en licencias, precios, agendamiento de reuniones, entregas de servicio. No, lo que tú contrataste no permite hacer esto. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque si tú traspasas eso, finalmente el cliente lo va a poder valorar mucho más y va a tener una mejor experiencia. Eso es un poco como la invitación detrás para que no nos llevemos ahora, ¿cierto? Con todo lo que vimos anteriormente, ya la Claudia me dijo que tengo que detectar los puntos de fricción, voy a eliminar todos los puntos de fricción. No, ¿por qué? Porque eso puede que traspase algún proceso, ¿cierto? Puede que desordene quizás tu área, que desordene tus KPIs por dejar finalmente que el cliente haga lo que quiera porque yo quiero que el cliente sea feliz. No, las fricciones tienen que estar muy bien detectadas y finalmente saber y separar cuáles son estas fricciones negativas que sí obviamente van a impedir que la persona avance o cuáles son estas fricciones positivas que finalmente van a hacer que el cliente perciba una mayor retribución, perciba un mayor valor de lo que tú le estás entregando. Por ende, y ya para terminar, el resumen de todo lo que vimos hoy.
mapear nuestro flywheel, saber finalmente qué acciones estamos nosotros haciendo en cada una de las áreas para atraer, para interactuar, para deleitar. Saber finalmente que como empresas estamos comprometidos con el deleite del cliente en cada una de las acciones que nosotros hacemos. En segundo lugar, detecta los puntos de fricción negativos, y ahora le vamos a agregar este apellido, ¿cierto? Los puntos de fricción negativos y hazlos tus prioridad. Es decir, aquí es donde nosotros tenemos que poner nuestro foco y decir, ok, de lo que RevOps promueve a nivel de sus pilares, ¿cierto? Y cómo esta función finalmente me ayuda, cómo yo puedo tomar acción sobre esto, ya sea asegurándome que estemos usando bien el CRM, que esté todo bien integrado, que los equipos sepan finalmente que la información que estamos mostrando es la información correcta, etcétera. Y finalmente, por otro lado, detecta los puntos de alto valor en tu proceso a nivel general del cliente y considera fricciones positivas. ¿Dónde podrías tú considerar una fricción positiva que haga que finalmente el cliente, al traspasar esta fricción, sí sienta que está percibiendo mayor valor? Entonces, dicho esto, me gustaría, ahora yo hablé mucho, por favor, coméntenme ahí en los comentarios si habían visto este tema de la fricción positiva, fricción negativa, porque finalmente es lo que RevOps ayuda a resolver, lo que RevOps finalmente se compromete a tener este cliente en el centro de manera fluida, de manera de garantizar los procesos, garantizar finalmente el manejo de los datos, etcétera. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, respóndanme con un emoji qué les ha parecido todo esto, si se llevan realmente algo de tarea para la casa. La idea es que podamos tomar acción sobre esto para que no nos quedemos simplemente con esta información, sino que realmente digamos, sí, yo realmente quiero tomar acción, como les digo, quiero saber finalmente cómo poder impactar en mi organización, impactar en mi equipo, etcétera. Si nadie tiene dudas, les quiero dejar simplemente ya en este último minuto, les quiero dejar invitados para un gran lanzamiento que vamos a hacer la próxima semana, como les decía al inicio. Vamos nosotros como RevOps, vamos a lanzar una comunidad específica de RevOps en donde vamos a tener a disposición de todos ustedes todos estos hacks, todos los que hemos hecho el año pasado, todo va a quedar en un repositorio general. Vamos a tener tips estratégicos, truquitos de HubSpot, todo lo que, por ejemplo, acá el último post que publicamos, que ya lo van a poder conocer quienes se suman a esta comunidad, vamos a explicar, y es un video explicativo de toda la nueva modalidad de precios que HubSpot lanzó, cómo puso esas fricciones, y se van a dar muy bien cuenta de cómo HubSpot ubicó fricciones intencionalmente para que al traspasarlo el cliente perciba un mayor valor. Hay un curso de introducción a RevOps que también se va a lanzar la próxima semana, así que los dejo invitados desde nuestras redes sociales. Por favor, ahí nos sigan porque ahí vamos a estar comunicando absolutamente todo esto. Así que búsquenos por RevOps Latam, en LinkedIn principalmente, donde estamos más activos, para que podamos seguir conectados con esto. Así que agradecerles a todos los que llegaron hasta el final. Mi misión es que se lleven justamente esta tarea de detectar estas fricciones, detectar fuerzas para que finalmente RevOps los empodere y que finalmente les ayude a ustedes a tener un mayor resultado en sus trabajos. Así que muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos entonces en nuestra comunidad y nos vemos en los próximos eventos que vamos a tener por ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.